a los que nos puedan compartir y sin antes dar inicio a la palabra, quiero en esta oportunidad glorificar el nombre de Dios, honrar el pueblo de Israel, la nación de Israel, y ser parte de la bendición de Dios cuando dice la promesa que le dio a Abraham: bendeciré a los que te bendicen. La palabra del Señor que nos dice: orar por la paz de Jerusalén. Y de esa manera nosotros, dando la bendición al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, también somos bendecidos. Amén. Si es oportuno es, pero que yo quiero motivarle a usted que pueda meditar en esto. ¿Por qué? Hoy, que en Israel es mañana, ya es un día más, inicia lo que es la celebración del Rosh Hashanah, que es el nuevo año judío, el 5785. Y es una celebración y va a terminar a lo que respecta a nuestro calendario terminará lo que es por la noche del viernes o el amanecer del día sábado nuestro. Estos días ellos lo utilizan para meditar, para hacer un análisis, una renovación espiritual. De hecho, usted va a ver algo que estoy haciendo para compartirle, y sería bueno que usted meditara en el Señor. Es un nuevo año. Si es un nuevo año judío, pastor, ¿y nosotros qué tenemos que ver con eso? Es un año de el pacto de Dios con la nación que Dios escogió. Es un nuevo año, es un año de transición de Dios con la nación por la cual usted y yo conocemos a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Es un año de transición entre Dios e Israel, la nación de Israel, la nación del pacto, el pueblo bendecido por Dios, y donde Jesús a lo suyo vino y no fue recibido, por cuanto lo declara Juan, que usted y yo, por cuanto hemos creído en Él, hemos recibido la adopción, la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Amén. Es un tiempo para poder meditar y trascender en lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Y qué significa el Rosh Hashanah? Le decía, es el nuevo año judío, y en palabras cortas significa un momento de reflexión, introspección y renovación espiritual. Se realizan oraciones dentro de las casas, dentro de las sinagogas, donde ellos se reúnen, escuchan largo y tendido el sonido del shofar, que son alabanzas y adoración que usted y yo establecemos como previa a las predicaciones, y este es un instrumento de carnero, de un animal que para poder sacar ese cuerno, ese animal tiene que ser alimentado de igual manera que era alimentado y cuidado el cordero que iba a ser crucificado, prototipo de Jesucristo, y Jesucristo en la cruz del Calvario también. Amén. Así que esto invoca o evoca una revisión de acciones con el objetivo de mejorar como personas. Amén. Usted lo que ve de mí, lo que escucha de mí, es una extensión de mi interior. Lo externo es una extensión de nuestro interior. Y de que usted y yo nos santifiquemos, entonces manifestamos santificación. Amén. Manifestamos santidad. El que usted y yo estudiemos la palabra de Dios, entonces manifestamos reino, conocimiento de Dios.
Si usted y yo estamos cerca, intimamos con Dios, con su palabra, con el Espíritu Santo, entonces vamos a tener una vida distinta, una manifestación distinta. Hoy por la mañana tuvimos un tiempo muy especial. Quiero compartirle que mientras estaba el grupo de hermanos intercediendo de rodillas, orando, no es como otras ocasiones, el Señor me da una palabra previa, un direccionamiento, y yo le decía al Señor, no me has dado un enfoque para estos altares, lo que significa, lo que tú quieres decirle al pueblo en este tiempo de intercesión, altares de oración e intercesión. Y mientras ustedes estaban ahí, yo me paseaba entre ustedes, yo le decía al Señor estas palabras: aquí hay demandas en las oraciones de ellos. Aquí hay necesidades en las oraciones de ellos para contigo. ¿Qué tú les quieres decir a ellos? Y los que estuvieron saben, y los que han visto la palabra del Señor, nos dio lo que era en Mateo 3, desde el 13 al 18, y en el versículo clave, el versículo 15. Dejemos muchas cosas así. Estamos a veces forzándonos físicamente, naturalmente. Es que yo no entiendo. Aquí a veces me parece que las cosas están haciéndose al revés. Le dice Jesús a Juan: deja, porque conviene ahora que cumplamos toda justicia. Hay una demanda, usted, su necesidad, lo que usted tiene de Dios, lo que usted anhela de Dios. Cuando usted clama a Dios, cuando usted le pide a Dios, entonces hay una porción. Y esto no, note esto, mira, iglesia amada. Esto no es como cuando usted invita a alguien a comer. Entonces, no es que aquí solo tengo frijolitos y pollo. No. Dios tiene su porción. Y la porción de alguien puede ser liberación de salud, de sanidad, restauración de sanidad. Para otro la porción es restauración financiera, restauración económica. Para otro es restauración matrimonial. Para otro es quebrantamiento, eliminación de deudas. Para cada quien Dios tiene una porción. Para usted y para mí Dios tiene una porción. Amén. Diga amén, yo recibo. Para ti que estás con nosotros conectados de manera directa o indirecta, cualquier día que pueda hacer, este es un mensaje de bendición para tu vida. Hay una porción para ti. Hay una porción definida del cielo, del corazón de Dios para tu vida. No del pensamiento del jefe, del corporativo, del político, de la empresa, de cómo se mueve la estructura financiera en el país, en las naciones. Es de parte de Dios para tu vida, de parte de Dios para nosotros. Aleluya, dele fuerte palma al Rey. Antesala del tercer día. En la lectura de Oseas capítulo 6, versículo 1, quiero poner como plataforma estos primeros 3 versículos, los cuales usted tiene por ahí. Mientras usted lo busca, con el permiso suyo y respeto de los que nos ven a través de las redes. Oseas capítulo 6, versículo 1, dice: venid y volvamos a Jehová, porque arrebató, nos curará, hirió, nos vendará y nos dará vida después de 2 días. El tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y el versículo 3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana. Vengan, dice el Señor, vengan a mí. En muchas ocasiones el Señor nos invita a acercarnos a Él. Venid los que están trabajados y cansados, vengan a mí. Venid y vuélvanse en amistad conmigo. Estamos viviendo, como diría por ahí alguien, tiempos peligrosos. Estamos viviendo, como títulos por ahí, como dicen, tiempos de bendición. Estamos viviendo, como dice por ahí, tiempos exorbitantes,
de asombro, de acontecimientos de maldad. Y como la palabra del Señor misma dice, se ha enfriado el corazón de muchos. La maldad ha aumentado, pero ha sobreabundado la gracia de Dios. Amén. Y esa manifestación de sobreabundar en la gracia de Dios es a través de su pueblo, a través de su iglesia, a través de su cuerpo, a través de su iglesia que somos usted y yo. Pero hay muchas cosas que han sucedido, pastor. Volvámonos, volvámonos. Venid y volvamos a Jehová. Significa, volvamos a los brazos de papá. Significa, volvamos al conocimiento de la verdad eterna. Significa, venid y volvamos a Jehová. Volvamos al diseño original. Significa, volvamos a la esperanza que no avergüenza, a la manifestación de la soberanía divina de Dios. Confiar y creer en Él. ¿Cuál es el diseño original? El que usted y yo volvamos a ser santos como fuimos santos y perfectos en el tiempo de la creación de Dios. ¿Qué es volver a la esperanza que no avergüenza? A la palabra de Dios dice, esperen en mí, porque el que espera en mí no será avergonzado. Porque las promesas del Señor son siempre sí y siempre amén. Porque son palabras de Dios, promesas para sus hijos, promesas para su iglesia. Volver a los brazos de papá es confiar, es creer y confiar en Dios. Pero de un enfoque espiritual es necesaria para nosotros la humanidad la interacción física, emocional. Somos emocionales. Qué lindo, qué bueno, qué bien se siente cuando usted se esfuerza y hace algo y le dicen, qué bien lo hiciste, felicidades, excelente. ¿Sabes qué? Lo hiciste mejor que la otra vez. Qué bueno. Y está bien. Pero como dice un dicho por ahí, de cara bonita no se come. Ese es guapo, ese es bonita, ese es guapo, guapa, pero no sabe hacer nada. Y así no se va a vivir, así no come. No, pero tiene buenas intenciones. De buenas intenciones no se come, ¿verdad? Nosotros tenemos que acercarnos a Dios, creyendo y confiando, haciendo la voluntad de Dios, sabiendo y conociendo que usted y yo fuimos diseñados para ejecutar el cumplimiento de la palabra de Dios. Ser lo que Dios quiere que seamos. A los brazos de papá, confiando en Él, manifestándole a Él que confiamos en Él. No solamente diciendo, no solamente creyendo, sino manifestándole al mundo físico y natural que nosotros somos conducidos y vivimos desde un enfoque espiritual, y aunque muchas cosas no las miramos de manera real y física, sabemos que están allí, porque Él es el que creó todas las cosas visibles de lo que no se veía. Usted y yo fuimos creados de lo que no se veía. Todo fue creado de la nada por su poder. Y Él es poderoso para darnos mucho más abundante de lo que usted y yo pedimos. Amén. Venid y volvamos a Jehová, el que permitió los acontecimientos como juicios de nuestra desobediencia. No es que todo sucede como un reclamo de parte de Dios, pero sí podría decir que todo puede suceder como un redireccionamiento de nuestro caminar, de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas expresiones. Porque hay gente que no dice ninguna mala palabra. Hay gente que no dice malas palabras. No dice palabras ofensivas, vulgares. No tiene ese léxico en su boca, pero tampoco tiene palabras de vida. No dice malas palabras, pero solamente dice palabras de muerte. No insulta, pero dice, ¿y de qué me sirve? Eso no es una mala palabra, ¿verdad? No ofende a nadie, pero está sembrando muerte, está declarando muerte. ¿Y para qué? Si ya nada,
Si dijeron que hoy a las 8 se terminaba, y mire, ya son las 7:25. ¿Para qué voy a ir? Ya cuando vaya a estar cerrado. No se mueva. Esa gente pierde el tiempo en moverse. O es más, hay gente que tiene fe y los mueven. Y llega y dice uno, pero si yo lo traje, Señor, ¿qué pasó? Deja al necio con su necedad, dice el Señor. Lo trajiste, yo creo en tu fe. Tú sembraste, vas a ser bendecido tú. Pero él o ella, no. Ni remolcados, como decimos nosotros por acá. Hay cosas que nos suceden como juicio, como un llamado de atención. Porque muchas cosas nosotros estamos haciendo y nadie, y todo, y el mundo las desconoce. Mi familia desconoce cómo yo me estoy conduciendo de manera privada, de manera delante de Dios, que yo puedo estar ocultando. Que tarde o temprano será manifiesto como juicio por nuestra desobediencia. Hay acontecimientos en su vida y en mi vida, en la vida de la humanidad entera. En la vida de la humanidad entera. No porque no seamos especiales, sí somos especiales porque somos hijos de Dios. Tenemos a Cristo en nuestro corazón, el poder del Espíritu Santo en nosotros. Pero Dios tiene control de todos y Dios es de todos, un Dios de todos y para todos. Y para todos y en todos, Dios tiene control. Y hay acontecimientos que están sucediendo en la vida empresarial, en la vida política, en la vida militar, en la vida policial, en lo que es lo jurídico, en lo empresarial, en lo educativo, en lo de salud, en todo el ámbito de familia, tiene que ver para formación. No, pero yo no estoy haciendo nada malo, pero estás haciendo lo mismo. Y ya lo mismo ya no funciona, tienes que crecer. Hay una demanda a hacer las cosas mejor. A ser distinto. ¿A qué distinto? A mejorar. Porque Dios está al frente de ti, porque Dios lo está exigiendo, porque Dios lo está llamando, porque esa es la esencia de Dios. Ser mejores cada día. La gloria postrera es mejor que la primera. Porque somos llamados a ir de gloria en gloria. Tiene que ser preocupante un estancamiento. Tiene que ser preocupante una manera de vida. Y le abro mi corazón. Hace 7 años me hicieron esa pregunta. ¿Cómo va la obra, pastor? ¿Cómo va la obra? ¿Cómo va creciendo? Sí, francamente no, hermano. No crece. Hay una maldición que hay que romper en esta ciudad, le digo yo. Porque están divididas, están sectoriados. No, es que aquí los de aquella colonia no vienen a esta colonia. Y esta colonia no otra. Y entonces yo dije por un momento, entonces ¿cómo vamos a crecer? Y me dijo el Señor, el crecimiento no es numérico únicamente, me dijo. Y empecé a ver cambios en ustedes. Y empecé a ver cambios. ¿Qué cambios? Cuando usted hablaba de visiones, cuando usted hablaba con una fe distinta, cuando usted hablaba con un vocabulario distinto en oración, cuando usted empezaba a leer la palabra de Dios y usted daba un ejemplo bíblico desde una plataforma distinta de fe. Y entonces el Señor me dijo, estás viendo, me dijo, los cambios. Es necesario que veas los cambios, me dijo. Hay cosas, me dijo, oiga, hay cosas que no se van a romper de la noche a la mañana. Se necesita un aperturar y un aperturar de ciudad. Y entonces me di cuenta que este rompimiento de ciudades, esto no le pertenece a ningún crimen organizado. Eso es mentira. Esto es una maldición en esta zona por años. Primero, por la economía que tenían los poderosos norteamericanos, extranjeros, alemanes, franceses, portugueses, que vivían en esta zona, aquí en esta zona. Y después la clase obrera. Y la clase obrera eran los que trabajaban para ellos, los que trabajaban en la tela. Y aquel que salía, le costaba casi una generación o 2 generaciones nacer y ser hijo de un capatacillo que siguió a capataz y que ese capataz que ya cayó en administración. Entonces el hijo ya podía estudiar en el extranjero. Y entonces empezaron a hacer cambios de colonias. ¿Por qué le digo esto? En el año de 1968, 66 o 69, Nayeli,
aquella fecha, no me acuerdo cuándo era, 62 por ahí, no me acuerdo. Pero del año 60 está dividida la Lima. Yo le preguntaba a mi papá, yo le contaba a mi papá y me dijo, uff, eso desde años, me dijo. Desde despuesito de la huelga, me dijo. Habían problemas entre los de la mesa, los del mixto, me dijo, y los de Guaruma, me dijo. Los de aquel sector eran unos, otros. Yo dije, y yo pensando que este era del 2012, 2010, que dije, problema, por favor. Mira, hijo mío, 50 años, no habías ni nacido vos, me dijo. Y entonces entendí cuando el Señor me dijo, hay plataformas desde donde se pueden pelear. No digo que yo sea el David, pero necesitamos un David para pelear contra ese Goliat. Pero se necesita una plataforma, que estén convocados, que esté convocado todo el pueblo, que estén convocadas las altas esferas de autoridad de gobierno de la ciudad, espirituales y también de regiones, para unificar la ciudad. Hay acontecimientos que son para redireccionarnos. Mucha gente, insisto en esto, mucha gente alardea. Yo soy responsable, puntual. Mire, es más, si la mitad de la iglesia fuera responsable y puntual como yo soy, olvídese, tiene razón. Pero si usted fuera un poquito más consagrado como la mitad de esa gente que usted dice que es irresponsable, entonces habría también más gozo en su vida, porque esa gente tiene gozo. Porque las carencias son de varios lados. Como decimos, es que sabemos de dónde coger a alguien. Hay gente que es tan responsable, que es tan disciplinada, es tan metódica, se pasó 2 minutos del pastor. Ya el culto está malo. El mensaje está malo ya ni sabe de qué predicaron. Porque es tan metódico, tan disciplinado, que se le olvidó el mover del Espíritu Santo. O ignoráis que soy templo del Espíritu Santo de Dios. Y hay otros que viven en tanto gozo, en tanto alegría, en tanto júbilo, que por muchos años, aquí no, pero yo le soy honesto, es más, en Honduras lo dejé de ver en los años 80, en Honduras, pero en el 2000 también lo viví en los Estados Unidos. Es un gozo desprevenido y la gente danzaba despavorida y hasta golpeaban a otra gente. No había dominio, control. Y los quedaba viendo, miren lo que decía el metódico, para danzar y saltar son perros, pero llegan tarde, son irresponsables. Pero ese que decía eso, ni el dedo movía cuando cantaba, alabaré, alabaré, alabaré. Ahí, como ventríloco cantaban, alabaré, ¿y dónde está el gozo? Tengo gozo en Dios, no, gozo en Dios, no. Gozo, búsquelo, que tengo gozo, búsquelo, porque tengo gozo. Pareciera algo así, ¿no? O sea, una diferencia. Entonces, ¿a dónde voy con esto? La gente alardea, alza banderas y dice, yo soy esto, yo soy lo otro. Pero muchas veces, en ese alardear, se nos olvida que Dios es el que nos está llamando a una dirección. Y seguimos haciendo las cosas porque así no funcionan, o porque perezoso, o por miedo de no cambiar, no hacer cambios, de no renovarse. Acontecimientos que quizás son para que alcancemos una mayor madurez. Todos los sucesos de dolor, de soledad, como toda herida, cicatrizará en Él. Diga conmigo, en Él. Él es nuestro Dios. Él mismo nos sanará, Él mismo restaurará, Él mismo nos vendará, Él mismo restituirá. Venid y volvamos. Nos dará vida después de 2 días. El segundo día, el primero y el segundo día, es el día de la antesala. Por eso le decía antesala al tercer día. Mateo capítulo 27, versículo 57, por favor. Antes de empezar a leer,
quiero ponerle un panorama o una plataforma que creo percibir de lo que estoy leyendo. Por ejemplo, escuche esto. Jesucristo fue crucificado. Acompáñenme en esto, viajemos en este momento. Es la noche, son las 7:37 de la noche del día en que fue crucificado Jesús. Jesús ya expiró, el cuerpo ya está ahí. Dice que sus piernas no fueron necesario quebrarlas. Los que aplaudían, los que celebraban la vida de Jesús, no están por las calles. Los soldados están descansando, otros están brindando, bebiendo, emborrachándose. El gobierno está cansado, lavándose las manos porque ya se sacaron de encima a alguien. Y la cúpula religiosa quizás está meditando qué paso seguir, qué paso, cuál es el siguiente paso. Versículo 57 dice, Mateo 27, cuando llegó la noche, vino un hombre rico. Diga conmigo, cuando llegó la noche. Este es el primer día, la noche del primer día. Llegó la noche. La noche es el final del primer día de la antesala. Después de este mensaje, después de leerlo, después de ser impartido, regresé a él y titulé el primer día, día de honra. Dice, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Yo cuando leo esto, me voy como a diferentes escenarios. ¿Cómo decir? Espérame, no escuché bien. ¿Que quién llegó y que era discípulo de Jesús? ¿Cómo si nunca lo vimos? No estaba con ellos. ¿Dónde estaba este tipo? Si este tipo hubiese estado con ellos en el Getsemaní, hubiese sido distinto y difícil arrestar a Jesús. Estamos hablando de un poderoso financiero, de alguien con una economía, si usted la quiere llamar, exorbitante. Si usted busca y dice los 5 o 10 hombres más millonarios en el mundo, usted podía hablar entre ellos, entre los 5 o los 10 hombres más poderosos económicamente en ese tiempo. José, de la región de Arimateas, no andaba solo, tenía muchos súbditos, tenía muchos servidores. Era un hombre muy conocido, de mucho prestigio. Sus palabras, como dice la expresión, valían oro, tenían peso en oro sus palabras. Que era discípulo de Jesús, así que no lo vimos. De noche, rico, y que era discípulo de Jesús. 58. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Un momento. Ahora le llevo en contexto. José de Arimateas tenía no solamente un vínculo económico, sino que un vínculo político, un vínculo comercial. Era un hombre con prestigio en la cúpula del gobierno. E ir donde Pilato y decirle, dice que este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Estás pidiendo el cuerpo del que se dice llamar rey de los judíos. Venís aquí a pedirme el cuerpo de este que trastornó y trastocó las circunstancias de gobierno, económicas y aún nuestros partidos políticos. La Biblia no dice mayores detalles. Con humildad le voy a decir algo.
Yo he estado presente cuando gente poderosa del gobierno de la nación habla con otros. Ahí, eso de que presidente, general, hasta los rangos se olvidan, diputado, congresistas. Hey, mira vos. Y yo he quedado como así, oigan a este cómo le habla al otro. No, que no te preocupes, es como que estén hablando dos amigos en el barrio jugando, como dicen nosotros, maule, canica, pelota, de esconder, o quemalomo, como dice yo, cantarita. ¿Cuál era el rango, el vocabulario? No hubo reproche alguno, mire esto usted. Jesús era un enemigo en ese momento. El señalamiento de Jesús, la muerte de Jesucristo, era una de las muertes más complejas en cuanto a legalidad, un juicio amañado. Si de corrupción se habla, ahí se dio la corrupción absoluta. Y dice, cuando termina esta oración, el cuerpo de Jesús, punto. Entonces Pilato mandó que le diesen el cuerpo. Yo me río, amado, yo me río por muchos escenarios. Me voy a atrever a decirle algo. Me voy a atrever a decir algo. ¿Cuántos favores le debía Pilato a José de la región de Arimateas? Como muchos gobernantes le deben muchos favores a otros y no dicen ni pío cuando les piden una cosa. Y le dan eso y hasta más. Y no estamos lejos de un contexto. Inmediatamente le dieron el cuerpo. Diga conmigo, el poder de los santos. Hay un poder que usted y yo tenemos cuando hablamos, pero también hay un designio de parte de Dios. Miren, niños, no es capricho de papá y mamá que ustedes estudien, que ustedes se gradúen, que insistamos para que ustedes alcancen otros rangos. Y van a escuchar esta frase generaciones de jóvenes y de niños para que no sufran lo que nosotros sufrimos. Para que no haya escasez de lo que nosotros tuvimos de escasez. Hay diseños específicos para tu vida, pero corresponde a cada persona descubrirlo, saber y ejercerlo como debe de ser. José Arimateas, de la región de Arimateas, es conocido junto a Nicodemo como los discípulos secretos. No es que eran de la secreta, no es que se escondían, pagaron un precio. De historia, y no de Arimateas, pero de historia entre Nicodemo y Arimateas, me imagino yo que se alimentaban mucho de la palabra de Dios. Y creo yo, más adelante vamos a ver una lectura, y que me da a mí la pauta de que ellos se reunían con Jesús, ellos hablaban con Jesús. El círculo íntimo de Jesús sabían cuando llegaba Nicodemo y José a un discipulado intensivo, a un discipulado privado, a reuniones con el maestro. Hay muchos detalles en el estudio profundo de la Biblia y cualquiera diría, búsquemelo, pastor, en la Biblia, ¿dónde está otra cita bíblica? En la Reina Valera no aparece. Hay estudios profundos de ello. Ahora vea esto. Dice, tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Diga conmigo, sábana limpia. Significa dinero, estreno, nuevo, plata, inversión, recursos, economía, generosidad. 60 dice, y lo puso en su sepulcro. Diga conmigo, en su sepulcro. Eso significa ser generoso, ser espontáneo, poner a la disposición los recursos al cuerpo de Cristo, que había labrado en la peña y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Aquí dice al hacer rodar una gran piedra. Y si usted estudia, por eso le digo, hay cosas de detalles que tiene que profundizar y necesitamos ir un poco a la revelación, al entendimiento y conocimiento y contexto histórico.
Una sola persona no podía remover una piedra, la que tapaba el sepulcro. Dice usted, si usted lee en otros pasajes, en Mateo, en Marcos, en Lucas, e incluso Juan, dice, 3 personas con dificultad movían esa piedra, removían la piedra. No era fácil. Y aquí dice, y después removiendo la piedra, dice, se fue. Le repito lo que le dije al principio. Era una persona de dinero, hermano. No, pastor, pero es que la gente de dinero de antes no era como la de ahora. La gente de dinero de antes se arremangaban las camisas y se ponían a trabajar con el obrero, con el hacha, con el machete. Sí. Sí lo hacían. Pero tenían gente que trabajaba para ellos. Amén. Ese era el asunto. Había gente, siervos, servidores. Era parte de lo que era José de Arimatea. Y mira aquí el versículo 61 dice, y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. No existe un registro dentro de la Reina Valera que María, la madre de Jesús, y la otra María le dijesen a José, dejándole abierto un poquito más, papá, por favor. Lo extrañamos. No hay registro que le digan a la María, a José, ¿y vos quién sos? ¿Cómo te atreves a tocar al santo de Dios? ¿Vos quién sos? Impío político, corrupto, revuelto con plata, abusivo y pides el cuerpo de Jesús. No. Había conocimiento, hermano. Sabían quién era José. Le repito, los íntimos de Jesús sabían quién era José y quién era Nicodemo. Cuando hablo de los íntimos, hoy podría decir la iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia sabe quién es parte de la iglesia. Amén. La iglesia sabe cuando la iglesia se está comportando como mundanos. Usted y yo somos iglesia y conocemos a alguien que es iglesia y le vemos un comportamiento carnal, un comportamiento inadecuado, y entonces nosotros decimos, qué pena. Bueno, me dio más pena a mí porque ellos saben que yo soy cristiano y yo soy cristiana y saben que él y ella es cristiano también. Pero a mí me dio más, a él le vale, a ella le valió, pero a mí, así. Ellos sabían quién era José. Ya conmigo, ellos sabían quién era él. Cuando le llegó la noche le decía un hombre rico, un hombre identificado como José, de la región de Arimateas, un hombre discípulo de Jesús. El primero y el segundo día se manifestarán los fieles con disposición generosa de sus recursos para el cuerpo de Cristo. Los que perciben, los que ven la necesidad del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo hoy en día? Amén. Diga conmigo, yo. Somos nosotros. Yo tengo que ver y percibir sus necesidades. Así como yo puedo ver el cuerpo de Cristo y la iglesia que se comporta como mundano, también puedo ver las necesidades de él o de ella. No puedo ayudarle. Es que no pude hablar con ella, no pude hablar con él, pero puedo orar. Puedo pedir oración. De la misma manera yo hice uso de las conexiones. Y hoy, el día de hoy, inmediatamente, en el diagnóstico que nos dieron de nuestra nieta en la clínica, y que mañana todavía otra vez más va, y estuvo ahí semi-internada, hablé mensajes a Nueva York, mandé mensajes a Los Ángeles, mandé mensajes a San Pedro Sula, mandé mensajes al Bronx, a Los Ángeles, a la Florida. Quiero que me ayudes en oración por la necesidad de la salud de mi nieta. Inmediatamente. Conocimiento de quién es familia en el cuerpo de Cristo. En el primer y en el segundo día tiene que manifestarse la disposición, la fidelidad, la generosidad de lo que tú tienes al servicio de Dios. El cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo se necesitan
los recursos económicos. En el cuerpo de Cristo se necesitan los recursos económicos. Y son, oiga esto, y solo sembrarán a los que les he revelado los principios como el principio de la siembra y la cosecha, el principio de que dando es como recibimos, porque es mejor que dar que recibir. La mayor bendición no la tiene el que recibe. Diga después de mí, la mayor bendición no la tiene el que recibe, sino el que da. Note esto, porque el que recibe está cosechando, pero el que siembra está dando porque cosechó y está sembrando para cosechar. Por eso es mejor, es mayor dar que recibir, sembrar para cosechar. En el primer y el segundo día se manifestarán los discípulos con diferente actitud y disposición distintas. Todos van a tener diferente actitud, diferente disposición. Cada uno tendrá una disposición y una actitud de acuerdo al nivel de conocimiento de la palabra de Dios, de acuerdo al nivel de compromiso que ellos hayan adquirido con Dios, al nivel de obediencia que usted tenga con Dios, de la dimensión de fe en la que usted se mueve. Porque dentro del cuerpo de Cristo hay hermanos que llaman locos a otros hermanos. Y cuando Dios le responde en su oración, el que llamaba loco dice al otro, dice en su mente, ¿ve? Y yo que pensé que era una locura la de ese, ¿sí? Pero que de loco tenía un poco, pero Dios le respondió. Hubo un muchacho que no tenía problemas de cordura, sino problemas de educación. Lo que él tenía eran traumas de la niñez y tenía como, por falta de practicar educación, un adormecimiento mental, pero de locura no tenía nada. Él padecía una enfermedad de epilepsia. Y él durante casi 17 años o más que lo conocí, al principio me buscaba con fotografías de su mamá, de su tío, fui a la casa donde él vivía y me di cuenta después de que era una familia de un antecedente por otro lado, ¿verdad? Pero yo oraba por él. Después de 7, 9 años de estar orando, él me decía, ya como que él notó que como que yo no quería como mucho orar por él. Y siempre me decía, Joel, yo me voy para los Estados Unidos. Yo me voy a ir con mi mamá. Mi mamá me va a venir a traer, me va a mandar a traer. Híjole, después de esos 9 años pasaron 10, 12, 13, 14 años y yo no había respuesta. Y en ocasiones me decía, una vez me acuerdo que me dijo, la gente se ríe de mí, Joel, pero mi mamá me va a mandar a traer. No le hago largo el cuento, pero que tiene como 15 ya, 18, 20 años de estar en los Estados Unidos. ¿No? ¿Ah? Sí, con su mamá. ¿Sabe cómo se mantenía ese hombre? Vendía conos en una bicicleta, de esos que compran el paquete en la caja, y vendía conos en bicicleta. Venía hasta Lima a vender conos. Venía a todas las cañeras a vender conos. Iba a Villanueva. Y le decía yo, ¿y dónde fuiste hoy? Vengo de Villanueva, me dice. Estuve vendiendo. En bicicleta. En bicicleta. Y siempre lo identificaba un güiro. ¿Ah? Así como el güiro que ha traído Kenneth ahí, ¿verdad? Siempre con un güiro. Y había veces que lo regañaban. Cállate con el güiro, le decían. Guardaba el güiro y aparecía con maraca. Ya estamos como locos con la maraca, con el güiro, le decía. Y aparecía con un cuerno. Usted no lo iba a detener en adoración. ¿Ah? Sí, también. Como que le escondían y apareció con un cascarón de tortuga y un palo. Diga conmigo, la fe se tiene que manifestar el primer y el segundo día. Ese varón tiene más de 15 años, más de lo que tiene esta institución como iglesia en La Lima, Roca de Salvación, de estar viviendo su tercer día de bendición, de poder y de gloria. Usted sabe lo complicado que es para una persona con un diagnóstico de epilepsia, y no solo una vez, no, espéreme, es que es corto.
No solo 10, 15 veces, él cayó en la calle, porque a veces no se tomaba la pastilla porque no tenía, porque se le olvidaba. Muchas veces lo provocaban con locura y él está viviendo más de ese tiempo, está viviendo su tercer día. Diga conmigo, me vendrá mi tercer día. Mire lo que sucede en el primer y en el segundo día. La condición es distinta. Mire este grupo de gente, cómo estuvieron todos los días, el primero, el segundo, incluso el tercer día. Dice que empezando el tercer día, en Juan, capítulo 20, San Juan 20, 19. San Juan 20, 19 dice, y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, oiga esto, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estamos hablando la noche del tercer día ya, de la noche del primer día a la noche del tercer día, del día de resurrección, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Repita conmigo, por miedo de los judíos. Pero si ellos eran judíos, pastor. Sí, pero los buscaban para matarlos, porque eran enemigos de la liturgia, eran enemigos por orden de la cúpula religiosa y del sacerdocio de aquel entonces. ¿Qué sucedió? Dice, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Ya era el tercer día, ya era el día de la resurrección y ellos todavía estaban presos del temor. El temor, la angustia paraliza y evita que usted y yo operemos con poder, con autoridad, con unción, con fe, e incluso ciega el entendimiento, nos hace olvidar el consejo de la palabra de Dios y actuamos como gente del mundo. No hay diferencia entre un cristiano temeroso con miedo, no hay diferencia en la vida de alguien que no tiene a Cristo en su corazón. No hay vida, no hay operatividad, no hay un buen testimonio, no hay gozo, no hay paz. Es que viera qué día, sí, está mal este día. Y el otro, hermanito, aquí, por no estar allá. Nada. En vez de decir, aquí, victorioso, en la cueva como Daniel, frente a los leones, que a usted le miro cara de león, pero vencedor. No, aquí, para no estar allá, se le olvida. El temor. ¿Cuál debe ser nuestra disposición previa al tercer día? La actitud y la disposición del primer y el segundo día, le decía, será distinta entre muchos en el cuerpo de Cristo. Sigue siendo distinta el día de hoy entre el cuerpo de Cristo, entre la iglesia. Sigue siendo distinta entre una denominación y otra denominación. Sigue siendo distinta la actitud, porque para unos el tercer día no les va a llegar si ustedes no se quitan los pantalones. El tercer día de Dios no les va a llegar si ustedes no se quitan el oro. Dejen de pintarse el pelo. En vez de predicar palabra de Dios, predican payasadas. En vez de predicar principios bíblicos, predican cosas sin sentido que confunden a la gente. Todavía el día de hoy, la actitud es distinta. La pregunta es, ¿cuál es tu actitud y tu disposición para el cuerpo de Cristo? Si cuerpo de Cristo somos tú y yo, ¿cuál es tu disposición para el cuerpo de Cristo, para los demás? Siendo que Jesús nos llamó a ser generosos, a practicar el amor, el gozo, la paz, el cuidado a los demás, amar a los demás como a nosotros mismos. Tengo dos respuestas. Usted dirá, ¿cuál de las dos? Número uno, ¿está encerrado o estamos encerrados por temor, olvidando el consejo de la palabra de Dios, olvidando que tenemos fe, olvidando que tenemos poder, olvidando que somos más que vencedores en Cristo Jesús, olvidando que como hijos de Dios tenemos derecho al trono, olvidando que tenemos al Espíritu Santo en nosotros? Y número dos, será una disposición de nuestros recursos para el bienestar y el favor del cuerpo de Cristo. No hay que negarnos, porque muchas veces estamos pensando
¿En qué tanto voy a dar? Pero es mucho lo que voy a dar. Pero es mucho lo que voy a ir a entregar. Piense como un agricultor, si no piensa como hijo de Dios. Si no piensa como hijo o hija de Dios, piense como un agricultor, piense como un inversionista, piense como un economista. Entre más invierto, más gano. Entre más siembro, más cosecho. ¿Cuál es nuestra disposición y actitud? Cierro con estas tres cosas. Cuando se dio cuenta que lo único que tenía en la voluntad de Dios fue el sostenimiento económico para solventar sus deudas y vivir abundantemente y bendecida, entonces le dijo al profeta: tengo un poquito de aceite en mi casa. Cuando el profeta le preguntó a la mujer, a la viuda del profeta: ¿qué tienes en casa? No tengo nada, le dijo. Pero cuando puso en las manos de Dios el aceite, vivió del aceite. Debemos permanecer en la práctica del conocimiento de la palabra de Dios. Debemos permanecer firmes en la fe en Dios y en el cumplimiento de sus promesas, que son siempre sí y siempre amén. Debemos permanecer en unidad de cuerpo e iglesia de quien Cristo es la cabeza. Debemos de permanecer unánimes juntos. Diga después de mí: unánimes juntos. Una vez más, venid y volvamos a Jehová, y Él nos dará vida. Póngase sobre sus pies, iglesia amada. Venid y volvamos a Jehová, y Él nos dará vida después de 2 días.